Amigos de las diferentes plataformas, tanto de Facebook, YouTube. El día de hoy voy a dar unos alcances sobre la estructura y elementos del lenguaje en Python. Parte 1, porque sabemos que este es muy extenso y lo vamos a dividir en varios videos. Comencemos. Bueno, como primer punto vamos a tomar lo que es las características del lenguaje. Para esto vamos a ver qué es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir que es un lenguaje de alto nivel? Quiere decir que su semántica y sintaxis, o sea, semántica de todo lo que tiene que ver con su escritura, y sintaxis o la función de que cada palabra que está ahí, ¿no? Significa. Están diseñados a fin de que los seres humanos podamos entenderlo. Claro, esto es, o sea, estas escrituras que se mencionan dentro del lenguaje lo podemos entender de alguna u otra forma, a comparación de lo que es el lenguaje de bajo nivel, que eso sí solamente lo entiende de computadora a computadora, no podemos entenderlo. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir que casa es igual a, no sé, 54.000, ¿no? Es una cantidad, o tu edad, 17 o 18. Entonces, es cosas que nosotros sí podemos entender. Por ejemplo, tenemos el siguiente, ¿sí o no? A ver, quiere decir que está diseñado para que nosotros podamos entenderlo. Bueno, va a poner casa es igual a una cierta cantidad, 5400. O sea, esta cosa que está acá, sí lo podemos entender, ¿cierto? Entonces, es un lenguaje que nosotros podemos entenderlo y darle cierto significado. Por ejemplo, acá 54, ¿qué? 5400, ¿qué cosa? Puede ser soles, dólares, entre otros, ¿no? Sí podemos entenderlo. Entonces, continuamos. Tenemos el siguiente. Dice que es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Un lenguaje de programación interpretado es aquel que el código fuente se ejecuta directamente, es decir, de instrucción a instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mientras nos vamos escribiendo fragmentos de código, líneas de código, el programa también va interpretando mediante un programa intérprete. En este caso el intérprete sería el intérprete de Python. Lo va interpretando línea por línea. Comparación del lenguaje compilado, que tienes que escribir todo tu algoritmo para que una vez entre el programa llamado compilador, lo compile todo, o sea, lo lee por raso, y si hay alguna falla lo detecta, pero después de hacerlo todo el compilado. En cambio no, en cambio Python es un lenguaje interpretado, que quiere decir que línea por línea, si está algo mal asignado, o valores que no están, o palabras que son reservadas, te lo dice, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos que ver, lo menciona acá, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que la variable casa es igual a 5400. Ya, entonces seguimos. Por ejemplo, puedo colocarlo, ¿no? Dato va a ser igual a, si lo dejo así nada más, si lo dejo así, dato es igual, no lo pongo un valor, solo me lo dejo así. Me está diciendo que esta es una sintaxis inválida. O sea, esto no está permitido en Python, pero ya me está avisando con esta X, significa que esa línea está mal, está errónea. Entonces, mientras que en un lenguaje compilado, o sea, tú escribes fragmentos de código, ¿no? Fragmentos de código, esto, el programa no te lo va a decir, no va a aparecer estos símbolos, por así decirlo, no va a aparecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, una vez que todos lo compiles, por así decirlo, te va a aparecer en la ventana, de los resultados, claro, te va a aparecer que hay un error en tal línea, ¿no? En tal línea, por ejemplo, de acá, la línea 2, 3, 4. Y esa es la diferencia.
de entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Ahora, seguimos. Otra característica que tiene es que es un lenguaje multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos. Ya, esto quiere decir, nosotros tenemos varios sistemas operativos, o conocemos varios sistemas operativos. Por ejemplo, acá he tomado internet algunos de ellos. Por ejemplo, los más conocidos son el Windows, que en este caso es el mío. Tenemos el Linux, el Solaris, Mac OS, ¿no? Como dice acá. Ya, eso, también ahí podemos programar en Python. Eso quiere decir, lenguaje multiplataforma que podemos programar en esos sistemas operativos. Ya, ahora como cuarta característica tenemos que el lenguaje es tipo dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que sus variables no necesitan asignarles el tipo de variable a la cual pertenece, es decir, se autoasigna. Para esto vamos a entrar a nuestro IDE, claro, el Spider. Vamos a ver. Para este caso, dice que yo no tengo que colocarle ningún tipo de dato, por ejemplo, a la variable. Por ejemplo, acá mi variable es casa. ¿Ya? Yo no he dicho que casa, pues, acá en este caso, ¿no? Casa es igual a 5400. En este caso, casa es un tipo de variable entera. Pero acá en el lenguaje de programación Python, esto ya se autoasigna, o sea, para Python, casa ya es entero. En cambio, en otro lenguaje de programación, por ejemplo el C, yo tengo que colocar esto. int, por ejemplo, casa, igual a, por ejemplo, 5400. Ya. Ese es en el lenguaje C. Lenguaje C. Lenguaje C. ¿Sale acá? Lenguaje C, por ejemplo. Este es en el lenguaje C. Pero acá no. En el lenguaje Python no necesitas colocar el tipo de variable. Solamente necesitas asignar una variable y colocarle su relativo valor. Entonces, esto nos ayuda mucho con lo que es, para así decirlo, estar asignándolo, verificar qué tipo de variable es. No nos importa en este caso, es más fluido este caso del lenguaje de programación en Python. Entonces, ahora continuamos con, a ver, el último creo que dice, lenguaje multiparadigma. ¿Qué es un lenguaje multiparadigma? Ya, dice que acepta diferentes paradigmas como programación orientada a objetos. Podemos utilizar el lenguaje de programación funcional e imperativa. En estos campos podemos abordar el lenguaje Python en el campo de programación orientada a objetos, en la programación funcional y la imperativa. Ahora vamos a continuar con el concepto de variable. La variable es un espacio de memoria en donde se almacenan los datos. Ya. Para simplificar esto, dice que la variable es un espacio de memoria. Claro, nosotros tenemos la memoria que le hemos, por así decirlo, separado en cajones, donde tú en cada cajón puedes colocar datos que son de importancia para el programador. Entonces, en este caso, si hacemos por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Si tenemos, más o menos vamos a ejecutar o graficarlo en nuestro ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, vamos a colocar acá, y si yo tengo acá, por ejemplo, mi caja o mi cajón, y está un ropero que está compuesto por varios cajones, 3 cajones, ya. Dentro de esos cajones yo puedo colocar acá ropa, acá puedo colocar no sé, mis joyas, por ejemplo, y acá mis juguetes, por así decirlo. Juguetes o, no sé, celulares, equipos, ya. Ya, dentro de cada uno podemos colocar cosas que nos interesan, ¿no es cierto? Ya, más o menos así es el tema de variable. Dentro de estos son unidades de memoria. Entonces nosotros podemos colocar que guardamos un dato, por ejemplo que vale 5,
que por ejemplo vale, este dato vale, su valor es 6.3, 6.1 por así decirlo, y el otro que sea, no sé, cualquier valor, 8. Ya, estamos guardando en memoria. Ya, entonces, que todas las variables son espacios de memoria, ¿no? Que todo es eso, hemos guardado, acá hemos almacenado. Ya, ahora, ¿cómo se define en el lenguaje de programación? En el lenguaje Python, ¿cómo podemos definir una variable con su valor? Este es el formato. El nombre de la variable igual valor de la variable. En este caso, este es el dato, ¿no? Ya vamos a colocar, vamos a ejemplificar esto. Vamos a ver, vamos a ejemplificarlo. Dice, por ejemplo, acá tenemos que casa es igual a 5400. Ya, aquí está, mira. Vemos en este lado derecho. No es ese otro programa. Bueno, acá podemos colocar que. Acá podemos ver que las variables que hemos colocado. A ver. Ya, bueno. Ya, continuamos. Por ejemplo, puedo colocar que mi edad, ¿no?, sea igual a 22. Ya. Entonces, estamos definiendo el nombre de la variable, que es en este caso casa, y su valor es 5400. La siguiente variable es mi edad igual a 22. Bueno, seguimos definiendo valores. Por ejemplo, puede ser cantidad. Por ejemplo, podemos colocar cuando el nombre de la variable es muy grande, por así decirlo, es en longitud, ¿no? Por ejemplo, cantidad de seguidores que sea igual a, no sé, en mi caso, no, por ahora, ¿no?, como estoy empezando, sea cero, ¿no? Entonces la cantidad de seguidores actualmente es cero. Ya, pero por ejemplo, acá unos meses quizás sean 100 o 2000. Entonces, ya, así vamos a definir las variables. Entonces acá vamos a colocar acá como título, no sé, un comentario. Para comentar se pone un símbolo que en Perú coloquialmente se dice Michi, ¿no? Ya, pero acá podemos hacer un comentario para asignar un comentario. Entonces ponemos acá asignación de variables o asignación de variables. Ya, esta es la asignación de variables. Claro, tenemos 3 variables y con sus respectivos valores. Y ya, para que el formato sea un poco más bonito, por así decirlo, vamos a colocarlo así. Ya. Hasta el momento el programa no me indica ningún error. Todo está ok. Continuando con mi PPT. Ya, ahora vemos lo que son tipos de datos. Tenemos el string, que son cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos poner nombre igual a, en este caso, el canal, ¿no?, el univirtual. Pero cuando se define string, se define con 2 comillas, que vemos acá. Se define con 2 comillas o con una comilla. Puede ser así o con una comilla, claro, acá. Y acá pones el nombre, ¿no? Acá pones el nombre. Ya, entonces así más o menos se define. Así se define el string. Los enteros, claro, pones el nombre de la variable y defines como un número entero. Número real igual de igual manera, ¿no? Número igual a 6.234 en este caso. Número octal en base 8, números en base 8. Se define así, número igual a 043. Por ejemplo, el 0, este número va a especificar que está en número es en base 8. El 0 nada más, el 0. Ya. Número hexadecimal, por ejemplo, ahora podemos poner o colocar, ¿no? El número es igual a 0x45. Ya. Esto define que es esto. Define que es un número hexadecimal. También tenemos otro tipo de data llamado booleano, que de la siguiente manera, o sea, booleano, que se puede aceptar solamente 2 valores: verdadero, que en este caso es true, y falso, que es false, ¿no? False. La edad, por ejemplo, puede ser verdadera o
falso, ¿no? Ya bueno, pero este es su sintaxis, true o false. No podemos colocar falso, no, en español no, en inglés. Ya, ahora como siguiente punto vamos a tomar la impresión de datos de una variable en pantalla. ¿Cómo imprimimos datos? Eso es lo que nos importa. Esta es una sección donde es muy importante porque cuando programamos nosotros eh, necesitamos visualizar ciertas, el valor de ciertas variables, por así decirlo. Entonces para esto dice ya, la impresión de datos de una variable en pantalla. Tenemos print igual a nombre, entre paréntesis, claro, siempre este es el formato, por así decirlo. Print es de la palabra reservada, print, que en español significa imprimir, es una palabra en inglés, print, en español imprimir, ¿no? Imprimir, paréntesis y el nombre de la variable. ¿Entendieron? Este es el formato. Ya, vamos a ejemplificar esto. Para esto vamos a nuestro gran idea del Spider. Ya, para esto, si yo quiero, por ejemplo, imprimir, ¿no? La cantidad de seguidores, ¿no? Que tiene la cantidad de seguidores. Coloco así, ¿no? Print, paréntesis, cantidad de seguidores. Ah, no, perdón. Cantidad de seguidores. Seguidores, tiene que ser igual. Por ejemplo, acá ya, ahora sí, quiero imprimir esto. ¿Qué resulta? Para esto voy a correr el programa, por así decirlo. Solamente este fragmento de código voy a correr. Coloco acá para seleccionar solamente un fragmento de código y me va a salir acá. A ver, ¿qué salió error? Cantidad de seguidores. A ver. ¿Qué salió error? Cantidad seguidores. A ver, ¿por qué salió error acá? Cantidad seguidores. Bueno, no está definida, dice, porque sí está definida. Cantidad de seguidores. Ya, que dice que es igual a 1000. Ya, vamos a ver. Cantidad de seguidores. Que imprimirlo. Ya, vamos a imprimirlo todo mejor para que evitar errores. Claro. Claro, faltó, ya me di cuenta. ¿Dónde está el error? Es que cuando uno selecciona tiene que colocar. Es como si lo demás no estuviera escrito, pues. Yo solamente coloqué acá cantidad de seguidores, solamente seleccioné print cantidad de seguidores. Pero es como si solamente hubiera escrito eso, entonces no estaba definido cantidad de seguidores. Ahora si yo coloco cantidad de seguidores igual a 1000 y imprimo esa variable, por así decirlo, ahora sí me va a dar. ¿Ves? Ahí está. Ese fragmento de código lo puedo por así decirlo, correr, ¿no? Me da que es 1000. Ya. Y si seguimos, no sé, por ejemplo, podemos colocar la cantidad de me gusta que dará en este video, la cantidad me gusta, por ejemplo, ¿no? Es igual a, no sé, 10. Por ejemplo, puedo poner acá cantidad me gusta. Ya, vamos a ver cuánto sale. Me tiene que imprimir 10 porque es el valor de 10. Bien. Y claro, acá está 10. Me imprime. La impresión del valor de una variable. Ya, entonces vamos al PPT. Ok, ya, por el momento eso es todo lo que concierne a la parte 1.
Y no te olvides de seguir la página de Lunes Virtual, darle me gusta y suscríbete también a mi página de Facebook, de YouTube. Así me estarás apoyando para seguir subir más videos similares.